Hello, lunes. Uf. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante para nuestras vidas, para nuestro caminar con Cristo. Me emociona mucho el tema porque es la fe, pero espérenme, no se me vayan. Es decir, otra vez, no. De hecho, la fe es en sí la vitamina de nosotros. Pero hoy vamos a hablar de la fantasía espiritual. Sí. Vamos a hablar de la fantasía espiritual. Vamos a estar leyendo el Salmo 23. Así es que si no tienes tu Biblia en mano, córrele. Y una pluma y un highlighter. ¿Cómo se le dice en español? Marcador iluminativo. No sé cómo se dice, pero es un highlighter. Para que marques en tu Biblia o sencillamente una pluma. Es todo lo que necesitas porque yo sé que hoy el Señor va a hablar a tu vida. Y algo que quería compartirles, algo muy importante. Si tienes algún familiar que esté pasando una situación, alguno de los videos, créanme, no son míos, son de nuestro Dios. Pero ante todo, al final de cada video hay una oración muy importante, que al final de cuentas es mi prioridad. Perdón. Mi anhelo es que si 3 personas ven este video y de esas 3 personas, una persona se vuelve a Cristo y mi Dios transforma su vida, pero me gustaría darle seguimiento a esa persona. Así es que si alguien de ustedes es la primera vez que recibe a Cristo como Señor y Salvador con alguno de mis videos, por favor dejen un comentario. Y me gustaría buscar literatura y mandárselas, hacer algo, porque tiene que haber un seguimiento. Mi Dios es fiel, es soberano y no se puede nada más hacer una oración y dejar así nada más. Así es que si conoces de alguien que de verdad los videos les van a traer esperanza a su vida, una transformación que nuestro Dios vaya a hacer, no dudes en mandárselo, en compartirlo. Esto no es para mí. Yo lo único que busco son almas. Yo lo único que busco es que tengas un caminar con Cristo bien fuerte. Que yo lo único que busco es que tengas victorias y milagros y se manifieste todo lo que has estado pidiendo en oración. Yo lo único que busco es que crezcamos juntos en nuestro caminar con Cristo, que la fe podamos llegar al punto en que se le pase a las demás personas, que seamos un imán del amor de Dios, que podamos transformar, que el Señor pueda transformar vidas por medio de nuestro testimonio. Lo que hablamos es todo. Esta plataforma netamente es de mi Dios, es todo. Y mi anhelo es que Él esté transformando y ministrando tu vida. Más nada. Mi Dios, te damos gracias, te damos honra y gloria. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Mi Dios, te amo, te amo, te amo. Gracias por ser nuestro Dios Jesucristo. Gracias por tanto amor. Nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Gracias. Aleluya. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro guía. Aquí estoy una vez más, te entrego mis labios, mi pensar. Declaro que tengo la mente de Cristo. Gracias porque tú fluyes por medio de mi boca, tú unges mis labios. Dice tú, take over. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Dios. Gracias por cada persona que está viendo este video. Gracias por cada persona que está en esta enseñanza, Señor. Gracias porque tú eres quien ministra sus vidas y sus corazones. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, este lugar es tuyo. Haz como tú quieras. Amén. La palabra de Dios es ungida, viva
y eficaz. Ahora, ¿qué quiere decir eficaz? Una vez más, la palabra de Dios es ungida, viva, eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Eficaz, que produce el efecto esperado, que va bien para determinado asunto y se hace. Una vez más, que produce el efecto esperado. No sé si ya hemos discutido aquí, ya hemos hablado del versículo. La palabra de Dios sale, hace, cumple lo que tiene que hacer y no regresa vacía. Exactamente, no regresa vacía. Salmo 23. Hoy vamos a leer el Salmo 23. Y yo sé que lo vas a leer completamente diferente. No lo vas a ver igual después de que lo leamos el día de hoy. El Salmo 23. ¿Listos? Voy a leerlo en Reina Valera y después lo voy a leer aquí en la nueva NIV. No sé cómo se llama. NIV. Tenemos dos versiones aquí, lo vamos a leer en los dos, pero yo te pido que cuando yo diga unas palabras fuertes, esas las subrayes. ¿Listo? Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Hemos cubierto nada más 3 versículos. Y yo sé que ya está ministrando tu vida. Porque es una aseguranza. Este capítulo de Salmos es un seguro de provisión. Es un seguro de provisión. Escucha, Jehová es mi pastor. Está asegurando algo. Nada me faltará. Cuando tú estás hablando así, sabes que estás asegurando y estás bien seguro que nada te va a faltar. No te está preguntando. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios te hará descansar. Cuando yo hago que mi hija haga algo, no estoy esperando que me diga que no. Estoy esperando que obedezca. Esto es una orden. Te hará descansar. Jehová te hará descansar. Cuando mi hija le dice a la otra, hey, mami te va a decir, no le está diciendo, tal vez mi mamá te diga o mi papá te diga, está asegurando que va a suceder. Te hará descansar. Confort, junto a aguas de reposo te pastoreará. Te está asegurando algo que Dios va a hacer. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Otra vez asegurando algo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. No dice, Dios me guíe por sendas de justicia en caso. No, me guiará. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, pase, ande. No que te encampes y te quedes ahí. No dice, aunque viva en valle de sombra y de muerte. Cuando tú andas, estás de paso. ¿Dónde está mi hijo? Ahí anda afuera. No se va a quedar afuera todo el tiempo, ¿verdad? Anda allá, pero tiene que venir. Cuando andes, pases por el valle de sombra y de muerte, no temeré. Aquí está asegurando, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me infundirán aliento. Aquí no está cuestionando. Está asegurando lo que va a suceder. Aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. No dice, y cuando suceda algo el Señor va a poner una mesa y no, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo que sigue, unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando.
Mi copa está rebosando. Aleluya. Ciertamente. Busca qué significa ciertamente. Ciertamente. Seguramente. Con convicción ardiente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo no busco bendiciones. Las bendiciones me buscan a mí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No unos cuantos años, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y entonces, si yo leo el Salmo 23, si yo oro el Salmo 23, si yo declaro el Salmo 23, y entonces, Salmo 23 es un seguro de provisión. Provisión viene de proveer. Proveer significa el proporcionar lo necesario, lo conveniente, suplir la necesidad. Entonces, ¿por qué no se hace una realidad en mi vida? No entiendo. Hay una gran diferencia, recuerden, entre esperanza, entre creer y quedarnos en esperanza. Hay una gran diferencia entre creer y quedarnos en esperanza. Ya hemos hablado de la esperanza, ya hemos hecho videos sobre la esperanza, la diferencia entre la esperanza y la fe. Fe no es esperanza. Hay una gran diferencia. Y cuidado, se los voy a repetir. Si tienes lápiz, tienes pluma. Esperanza es solo el anhelo de recibir. Es el anhelo de que lo que deseas se llegue a llevar a cabo. Es el anhelo de que lo que tanto quieres se haga realidad. Pero es meramente eso, un sentimiento, es un anhelo. Esperanza no es fe. Sin esperanza no hay fe. Una vez más, fe no es esperanza o esperanza no es fe. Pero no puedes tener fe sin esperanza o sin esperanza no hay fe. Pero puedes tener esperanza y no tener fe. Chirrión. Que habíamos hablado de este tema en otro video, búscalo. Una vez más, esperanza es solo el anhelo de lo que deseas, que quieres recibir. Es el anhelo de que lo que deseamos suceda. Pero esperanza no es fe. Y sin esperanza no hay fe. Pero puedes estar en esperanza y no tener fe. Ahí va. Esperanza abre la puerta a la fe. Abre la puerta a la fe. Fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Es tener esa plena convicción que dice después la fe y la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Romanos 4:17. ¿Estás ahí? Romanos 4:17. Como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí está hablando de Abraham. ¿Saben? A mí me impactó mucho cuando entendí cómo se llamaban las personas en esos tiempos y la importancia de sus nombres. Por ejemplo, al presentarse Abraham, su nombre significa padre de muchas naciones, padre de naciones. Literalmente, él cuando se presentaba, él lo que estaba diciendo, porque los nombres en ese tiempo tienen su significado, como tal vez ahorita, pero cuando tú te presentas ahorita, la persona nada más ve el nombre. Verónica, soy Verónica. No, en ese entonces, las personas al presentarse entendían el nombre, pero entendían el significado del nombre. Literalmente, donde quiera que Abraham iba, no quiero decir Abraham, porque Abraham era Abraham antes de ser Abraham, padre de naciones. Cuando se presentaba decían, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Y él decía, padre de naciones.
Y Sara igual, se presentaban, porque recuerden, fue de Saraí a Sara y de Abraham a Abraham. Cuando se presentaban ellos, las personas no escuchaban el nombre, escuchaban el significado, porque en ese entonces así era, que así debería ser ahora, pero hoy en día, pero pues somos muchísimos, yo creo por eso, no sé. Pero literalmente cuando Abraham se presentaba era, mucho gusto, soy padre de naciones. Ahora, ¿tú te imaginas? Él, su cuerpo prácticamente muerto en el sentido médico para procrear, y él se presentaba, buenas tardes, soy Abraham, padre, soy padre de naciones, porque su nombre eso significaba. Tremenda fe. Tremenda fe. Y aquí habla Romanos 4:17 de eso. Aleluya. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Habacuc 2:4. Habacuc, sí, tu Biblia también tiene Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros leemos esto, el justo por la fe vivirá, cada que escuches fe, vamos a hacer esto. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá llamando las cosas que no son como si fuesen. Y no, hay una diferencia muy grande entre llamar las cosas que son como si no son. Si tú estás pasando una situación, no puedes negarla y decir, no existe, no existe, no existe. Por ejemplo, si tienes un diagnóstico médico, no puedes decirle a ese diagnóstico médico o ignorarlo, que desaparezca y hacer como que si nunca hubiera pasado. No existe, no existe, no existe, no. La palabra de Dios ahí no dice que llama las cosas que son como si no son. Dice que llame las cosas que no son como si fuesen. Señor, aquí está este diagnóstico médico, pero tu palabra dice, y yo me llamo sana en el nombre de Jesús. Tú creas órganos donde no hay, tú los renuevas, y si necesitan ser revividos, Señor, es declarar, no es ignorar la situación y el problema. Viviré llamando las cosas que no son como si fuesen. Ese es el punto de este video, que puedas caminar llamando las cosas que no son como si fuesen, invitando a nuestro Dios que intervenga en tu situación. Señor, aquí está, esta es la situación, pero tu palabra dice, y que puedas declarar la palabra con tanta seguridad, así como leímos el Salmo 23, que yo te puedo asegurar que el Salmo 23 te dejó bien lleno hoy y con una fe, y dice que oye, ¿en qué estaba pensando si Dios ya me lo prometió? Ahora, Dios es un Dios que trabaja en asociación. Dios no se impone. Dice, y si obedecieres todos mis mandamientos, y si tú habitas en mí, yo habito en ti. Ahora, ya hemos hablado que los mandamientos se resumen en dos: amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo amarás a Dios? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Si nosotros estamos haciendo eso, nosotros podemos ver que la palabra de Dios es una carta personalizada para mí. Y ese Salmo 23 a mí me dejó llenísima. Hebreos 10:38. ¿Listos? Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero Verónica, entonces, ¿cómo le hago? Ay, perdón, yo voy a subir el pie porque ya me cansé. ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que... Vamos a hacer este Hebreos 10:38 como punto de oración. No vamos a practicarlo, escríbelo, porque de ahora en adelante es lo que vas a leer, es lo que vas a orar y es lo que vas a declarar cada mañana y cada noche antes de que te acuestes a dormir. Mas yo, siendo justificado, siendo recto delante de Dios por medio de Cristo Jesús, yo llamo las cosas que no son como si fuesen, y no retrocedo, sino que avanzo y agrado a Dios en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Una vez más, mas yo,
siendo justificado, escríbelo, mas yo siendo justificado, siendo recto delante de Dios, siendo recto delante de Dios, por medio de Cristo Jesús, yo llamo las cosas que no son como si fuesen, y no retrocedo, sino que avanzo y agrado a Dios en todo tiempo. Y después de decir eso, tú puedes decir, y en esta situación llamo la solución, Señor, dame la solución, dame la salida, ven a mi auxilio, y yo te puedo asegurar, te lo aseguro, que el Señor transforma la situación. Salmo 23 es uno de tantos capítulos de la Biblia donde Dios nos otorga todo, desde respuestas hasta instrumentos de batalla, de celebración. Es una carta personalizada para ti. Que con Jesús, si entendiéramos esto, con Jesús no hay plan B. Jesús era el plan A de Dios, era el plan A de Dios, es el plan A de Dios y siempre será el plan A de Dios. Jesús es el plan A, no hay plan B, no hay plan C, no tenemos opción. Si nosotros caminamos en la palabra del Señor, si nosotros caminamos en obediencia a lo que Él nos está pidiendo, que es simple y sencillamente escucharle, pasar tiempo con Él, ir tras las almas, hacer el avance de su reino, dice que if my kingdom, ese versículo lo repasamos y creo que les dije que dice, Él suplirá todo conforme a su riqueza en gloria. Entonces, si nosotros vamos tras las almas, y lo hago así para que lo lean, porque si nosotros vamos tras las almas, seek first, buscad, y buscad no significa glory. Buscad primeramente, escucha, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Meternos a ese punto con el Señor, ir tras las almas, mientras nosotros avanzamos tras su reino y expandiendo su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Cuando nosotros nos enfocamos en el trabajo del Señor, en la viña del Señor, en buscarlo a Él, en ir tras las almas, todo Él lo suple. No te angustias, no te preocupas. Nadie te puede quitar el gozo, porque tú estás con una seguridad de que estás buscando lo que Dios quiere y que estás siguiendo su propósito en tu vida. Y una vez más, aquí les va. Vivimos en una fantasía espiritual. Por eso el título. Igual el significado de fantasía. Es un poquito fuerte, pero necesitamos entender que yo ya no quiero vivir en una fantasía espiritual. Yo quiero vivir en lo sobrenatural, en realidad. La fantasía significa la facultad humana, escucha bien y con mucha atención. Fantasía es la facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en realidad. Idea, historia o cosa o percepción falsa de la realidad que solo existe escucha bien estas palabras, que solo existe en la mente de quien la imagina. Necesito que pongas mucha atención en este significado, porque ahorita vamos a hablar de por qué es una fantasía espiritual cuando no entendemos y no hay una convicción de la palabra de Dios en nuestra vida. Una vez más, facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias, imágenes de cosas que no son en realidad, ideas, historias o cosas, percepción falsa de la realidad que solo existe en la mente a quien se le imagina.
Ahora yo escribí aquí, la fantasía espiritual se presenta y no nos damos cuenta que estamos estancados ahí. Eso es lo peligroso. Sabemos la palabra, mas no la conocemos. Pero qué fe, y me puedes decir, pero qué fe no es llamar las cosas que son como si no que no son como si fuesen, que eso no es fantasía. La fantasía está basada en la esperanza y tu percepción. La fantasía está basada en tu esperanza y la percepción nada más. Es la capacidad, tu percepción es la capacidad de captar a través de los sentidos señales exteriores. Escucha bien, porque esto es necesario que lo sepamos. La fantasía está basada en tu esperanza y tu percepción. Y esto es peligroso porque tu percepción está basado en tus sentimientos y en las señales exteriores. Esto crea nunca lo puedo decir, asentimiento mental. What? A mental assent. Asentimiento mental. ¿Qué significa eso? Que solamente crees la palabra de Dios con tu mente. Solamente crees aquí, en tu mente. Puedes declarar toda la vida, yo soy sano por las llagas de Jesús, pero cuando viene algo, lo primero que sale de tu boca no es, no, enfermedad, reconozco que has venido a mi cuerpo, pero quien vive dentro de mí es Cristo Jesús y Cristo Jesús no está enfermo. Por lo tanto, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús, porque su palabra dice que por sus llagas yo fui sano y en mi cuerpo no tienes autoridad. No, cuando solamente creemos con la mente y nos empezamos a sentir mal, lo primero que sale de nuestra boca es, me siento mal, creo que estoy enfermo. Uy, aguas. Por eso es tan importante que no vivamos una fantasía espiritual, que nos demos cuenta si estoy viviendo una fantasía espiritual, si estoy nada más en esperanza, recitando la palabra de Dios así nada más, sin entender el poder y lo viva y lo ungida que es la palabra del Señor, que hay poder en su palabra, que yo cuando clamo la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, ¿lo creo o estoy viviendo una fantasía espiritual donde estoy tranquila y conforme con mi situación y esperando cuando Dios quiera sanarme, o esperando cuando Dios quiera suplir, o esperando cuando Dios quiera traer la solución a mi vida? La fe llama las cosas que no son como si fuesen, por instrucción de Dios. Así de sencillo. Por instrucción de Dios y de su palabra. Al tú caminar en fe tienes una convicción de que lo que Dios dice, lo creo, y si yo lo creo, Él lo hace. Cuando dices, Señor Jehová de los ejércitos, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Jehová de los ejércitos es quien pelea mis batallas. ¿De qué me voy a preocupar, Dios? Dice que el Señor está en su trono y se ríe, se burla, se mofa. La gente aquí. Ay, te amo, Dios. Wow. Yo no quiero una fantasía espiritual. Yo quiero caminar en la realidad de lo sobrenatural. Yo quiero caminar en la realidad de lo sobrenatural. No por mí, porque tu llamado va mucho más allá de ti. El que el Señor supla tu necesidad, tu testimonio, tu milagro va mucho más allá de ti. Se trata de su reino. Se trata de los vecinos, de los familiares que no conocen de Cristo. Se trata de esas almas. Se trata de rescatar a aquel que necesita una ayuda, una esperanza, una transformación. Todos necesitamos una transformación, todos necesitamos a Cristo, todos. Y somos tan egoístas que nos conformamos con nuestra fantasía espiritual y thank you, Holy Spirit, nos entrenamos a sobrevivir. A veces el quejarnos y el vivir en una fantasía espiritual se nos hace una adicción. Más allá de ser proyectos de oración, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Se nos hace una adicción. Que la gente sienta lástima por nosotros se nos hace una adicción. Y no estoy juzgando, no estoy criticando, sino es un despierta, despierta.
Sé quien ora por las personas. La sanidad es una virtud. Sanidad divina es una virtud. Tú tienes que llevar esa sanidad a otros. Somos sanos no para nada más nosotros estar bien y no sentir dolor. Es para llevar esa virtud a otros. Poder poner nuestras manos sobre ellos. Dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice, y los pastores irán a orar por los enfermos. Dice, y pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice quién. Yo decido dejar esa fantasía espiritual y caminar en la realidad de lo sobrenatural, de quién soy en Cristo Jesús, quién es Cristo Jesús en mí y quién somos en Dios por lo que Él hizo. Aleluya. Mi Dios, te doy gracias. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque somos justificados. Somos tu justicia, mi Dios, por medio de Jesucristo y porque la plenitud de Dios vive dentro de nosotros por medio de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, 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 gracias. No tengo más que darte las gracias. Gracias, mi Dios. De hoy en adelante, Señor, no tenemos un asentimiento mental, no tenemos una convicción en lo más profundo de nuestro ser por tu palabra, Padre. Tu palabra dice que a todo el que le haga falta sabiduría, que la pidamos, que tú eres un Dios generoso y nos las darás y no nos reprenderás por pedirla. Y te damos gracias, Padre. Te pedimos sabiduría para entender tu palabra. Espíritu Santo, aviva la llama. En el nombre de Jesús, que podamos caminar en la realidad de lo sobrenatural, no más fantasías espirituales, no más vivir de la esperanza, no. Nosotros somos los hijos de Dios que llamamos las cosas que no son como si fuesen, somos de la semilla de Abraham. En el nombre de Jesús. Y lo que nosotros hablamos es tu palabra, Señor, con convicción declarada, con autoridad, y produce, hace a lo que la mando a hacer y no regresa vacía, sino cumple su propósito. En el nombre de Jesús. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, aleluya, o lo hiciste en alguna ocasión, pero te alejaste por cualquier cosa, por lo que está sucediendo, por una situación familiar, una situación emocional, lo que sea, hoy es tu día. Hay dos realidades muy grandes en esta vida, y es el infierno y el cielo. Hay un infierno que vaciar y que sellar, y hay un cielo que llenar y que abrir. Sí existe el infierno y sí existe el cielo. Y el camino al cielo es muy angustito. Al infierno es así de anchísimo. Si hoy fuera tu último día, si al acostarte ya no abres tus ojos en este mundo, ¿dónde despertarías? Porque esa es una realidad. Y si tú no sabes, quiero que hoy tengas la seguridad. Y si es así, repite después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que fue tu cuerpo herido, quebrantado y molido por mí, al punto de no tener la semejanza de hombre. Cada herida, cada gota fue por mí. Reconozco que eres el único camino al Padre. Entra en mi corazón. Sé el Rey, Señor de mi vida. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Sé que estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Y yo te doy gracias por no escatimar, mas entregarlo todo. Gracias por pensar en mí.
Te entrego todo lo que soy, todo lo que soy. Límpiame, lávame, renuévame, séllame con tu espíritu. Marca lo más profundo de mi ser. Gracias por hacerme tu hijo. Hazme un instrumento de tu reino. Te amo, te bendigo y te glorifico y te doy gracias. Gracias, gracias por venir a mi corazón. Gracias por renovar mi vida. Gracias, Dios, por tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tu palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas ya son borradas. Aquí todo es hecho nuevo. Yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Wow.